agradecido con Dios, si usted alaba a ese Dios omnipotente, si usted alaba a ese Dios que lo ha librado de la esclavitud, del pecado, si usted ama, adora, honra a ese Dios que pensó en usted antes de la salvación del mundo, comuníqueselo a su cara, por favor, porque estamos cantando que el Señor viene pronto, pero no nos produce ningún tipo de manifestación, cuando menos física. Yo no sé si en su corazón, pero su cara no refleja ningún tipo de emoción, porque hemos de gloriarnos en su venida. Somos aquellos que aman su venida, ¿sí o no? ¿O usted no ama su venida? Dice la Escritura que nosotros lo anhelamos, lo esperamos, y la iglesia y el Espíritu dicen: sí, ven, Señor Jesús, y amamos y anhelamos su venida, porque sabemos que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, entonces se cumplirá esa parte de la promesa que Él nos ha hecho de nuestra completa redención. Hay una redención que ya se hizo en nosotros, pero no se habla de una redención completa hasta que estemos en su presencia, hasta que seamos llevados allá, cuando Él nos transforme nuestro cuerpo mortal y sea glorificado. Entonces el cristiano anhela la venida del Señor. Dice la Escritura que la corona le había sido dada y le estaba preparada a Pablo, pero dice: no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y los que aman su venida lo manifiestan. Lo manifestamos. Dice la Escritura que la creación gime esperando ser liberada. También nosotros gemimos, porque cuando estemos en su presencia vamos a ser librados de todo dolor físico, de todo tipo de malformaciones congénitas del corazón. Amén. Porque en Él todo va a ser perfecto. No habrá más llanto ni más dolor. Estaremos en su presencia. Pero lo más glorioso que le he compartido es que el pecado será exterminado por completo. Por completo. Él lo ha prometido y así será. Porque allá no va a entrar nadie que haga pecado ni diga mentira. No va a haber nadie que peque contra Dios cuando estemos en su presencia. Usted no va a ser tentado nuevamente para pecar contra Dios, y eso también es glorioso. Eso sería suficiente para anhelar estar delante de Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, ¿qué es lo que hace? ¿Se duerme? Se pone a descansar. Se la pasa muy bien porque ya tiene una esperanza bienaventurada. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, esa santificación que nos ha ocupado estar hablando en los últimos domingos, esa santificación tiene que estar mostrándose y manifestándose en nuestra vida. Es una santificación progresiva. Él nos ha santificado posicionalmente cuando nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una naturaleza que ahora ama, busca y anhela hacer y cumplir la voluntad de Dios. Una naturaleza que se contrista cuando le falla a Dios. Una naturaleza que piensa y se ocupa en las cosas de Dios. Una naturaleza que dirige nuestros ojos a las cosas de arriba. Cuando a veces aquí en la tierra nos distraemos por cosas terrenales, nos afligimos por cosas terrenales, el Espíritu Santo nos despierta y dice: hey, mira hacia arriba, fija tus ojos en Cristo. Mira y busca las cosas de arriba, no las de la tierra, porque las cosas que están en el cielo son eternas, pero las que son de aquí de esta tierra son pasajeras. Entonces el Señor anhela una santificación, una dirección hacia la santidad, un anhelo por ser como Él. En el Antiguo Testamento no encontramos la palabra santificación como tal, sí la encontramos, pero no encontramos que tenemos que ser como Cristo, porque a Cristo no se le mencionaba, pero el Señor ordenaba que teníamos que ser santos. Él ordenaba que fuéramos
que fuera el pueblo, su pueblo que había sido escogido y librado con brazo fuerte, que fuera un pueblo piadoso, temeroso de Dios. En este tema de hacer morir lo terrenal, me quedé con tantas cosas que compartirle, pero yo espero que el Señor en su infinita misericordia haya llevado nuestros corazones a meditar mucho en ello. Piense en esas cosas terrenales, pues, como lo decía la semana pasada, como un tumor maligno que está implantado en su cuerpo, el cual es necesario hacerlo morir. Y cada día, cuando usted vea a un paciente con un cáncer, yo no sé si alguien ha pasado por eso aquí, pero tiene que estar yendo a que le pongan quimioterapia. ¿Qué es quimioterapia? Es una sustancia que se infiltra en sus venas y va y destruye células malignas. Y va y las destruye y disminuye la cantidad de células malignas. Lo malo, pues, de este tratamiento en la parte física es que también destruye células buenas, pero tiene que estarlo haciendo una vez por mes, 2 veces por mes, una vez por semana, y son ciclos de quimioterapias que se tiene que estar sometiendo. La persona no puede descuidarse, no puede decir ya estoy sana, ya estoy libre, ya me libré de esto, porque tiene que estar sometiendo a esas quimioterapias, ¿sí? Cuando se descuida y no va a sus citas, cuando se abandona, entonces el cáncer va a hacer mella en la persona, la va a disminuir, la va a debilitar, y lo más seguro es que la va a llegar a matar. En el caso de nosotros, hacer morir las cosas terrenales significa que tenemos que estarnos sometiendo día a día a esas quimioterapias espirituales. Cada día usted tiene que estarse infundiendo en su corazón y en sus pensamientos la palabra de Dios, con la cual usted va a poder estar preparado para hacer frente al enemigo. Dice la Escritura en Efesios que cuando usted se pone toda la armadura de Dios, dice, vestidos pues de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que habiendo terminado todas las cosas podáis estar firme. Podáis estar firme. La palabra de Dios, la oración, el no proveer para los deseos de la carne, el no descuidar su vida devocional a Dios, el no descuidar la comunión con los hermanos, el no descuidar la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, la lectura, el estudio, la meditación, la memorización de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces piense nuevamente, le dejo esto, no voy a poder sacar todo lo que tengo con relación al acto de hacer morir lo terrenal en vosotros. Lo que sí tengo que decirle es que el poder de Dios ha sido derramado en su corazón para que usted venza las cosas de la carne. En la medida que usted se ocupe y sea dirigido y guiado por el Espíritu Santo, podrá hacer morir las cosas de la carne, una lucha continua. Usted podrá ser sano de ese cáncer que se llama pecado cuando estemos en su presencia. Por eso es muy glorioso pensar en la venida de Cristo cuando estemos en su presencia y ya no tengamos más ese problema que se llama pecado. Entonces, hemos comenzado pues el capítulo 8 de Romanos y estamos viendo la vida del creyente, una vida que es exaltada. Hemos estado viendo una vida que es exaltada en Cristo. Ya vimos una vida que es emancipada y voy a estar abundando en esta palabra, emancipada, emancipación. Usted ya lo ha escuchado en otros términos, en otros contextos, la palabra emancipación. Casi siempre en un contexto más, a lo mejor político, social o incluso a veces familiar. Cuando los hijos se emancipan, quiere decir se salen de la autoridad que está sobre ellos. Eso habla de la palabra emancipación. Emancipación, cuando la mujer ya no quiere estar más bajo las ordenanzas sociales, obligaciones sociales con que se vivía antes, la emancipación. La emancipación de un pueblo cuando se libera de una conquista, de
un conquistador y de las obligaciones que le eran impuestas, eso es. Pero nosotros debemos estar viviendo una vida emancipada del pecado. Usted y yo, dice la Escritura que éramos esclavos del pecado y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí o no? Siguiendo los pensamientos de este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Pero el Señor en su misericordia nos hizo renacer a una esperanza nueva, a una vida nueva. Nos hizo renacer y nos dio el poder para tener una vida, ¿qué? Emancipada, liberada, ¿sí? Bien. Entonces, en el capítulo 6 en adelante vemos la obligación de esa emancipación. No estamos más bajo el dominio del pecado. No estamos más. No salimos de esa dictadura, de ese poder, de ese rey que reinaba en nuestros corazones. Ya no somos más esclavos del pecado. Sí, eso dice capítulo 6 en adelante. Y luego después llegamos al capítulo 8 y entonces tenemos que estar viviendo una vida exaltada. Y les decía la semana pasada que es uno de los pasajes más preciosos y gloriosos que podemos encontrar en las Escrituras. Y vamos a ir, por favor, acompáñenme a Romanos y vamos a estar teniendo la lectura del capítulo 8, Romanos 8, 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya hemos sido emancipados, nos han dado una libertad de la esclavitud del pecado, de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y decíamos la semana pasada, los elementos, las herramientas que estamos obligados a usar para hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo y estas disciplinas que le compartía la semana pasada y las acabamos de repasar el día de hoy, ¿sí? Por el Espíritu, no por otros medios, decíamos la semana pasada. Usted no tiene que hacerlo por otros medios. Si usted trata de hacer morir las obras de la carne por cualquier otro medio, llámese autoflagelación, llámese irse de rodillas no sé a dónde, o pintarse la frente de ceniza, que estamos muy en el tiempo de esto, eso tiene un significado, hermano, en serio, tan profundo, pero solamente, se lo digo rápidamente, significa que la persona está consciente de sus pecados y que le produce dolor haber pecado contra un Dios santo. Cuando usted ve que la gran mayoría, por no decir todos los que hacen esa práctica, ni siquiera se dan cuenta contra quién es que han pecado y están en un grave problema de muerte. Un grave problema de muerte. No solamente muerte física, pero una muerte eterna en el infierno por toda la eternidad. El cristiano no espera un día del año para estar consciente de su pecado y de la gravedad de su pecado y de la santidad de aquel contra quien hemos pecado. El cristiano vive consciente de esa santidad. El cristiano vive consciente de esa realidad del pecado en su vida. Y vive en una constante arrepentimiento. Ya nos hemos arrepentido, pero nos estamos arrepintiendo continuamente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano vive consciente de esa naturaleza pecaminosa, de ese pecado. Cuando nos presentamos delante de Él, somos conscientes que no venimos con las manos limpias, que no venimos con el corazón limpio, con el corazón puro. Pero le decimos al Señor: perdóname, Señor, no soy digno de venir a tu presencia. Venimos con la sangre de Cristo Jesús, que es el único que puede ponerme en ese camino, presentarme delante del trono glorioso
de nuestro Señor, el trono de la gracia, el trono de la misericordia, el trono que antes era el lugar del juicio, ahora se convierte en el lugar de la misericordia. Somos llamados entonces a vivir una vida exaltada, una vida exaltada. Y el día de hoy, hermano, a partir del versículo, por favor, del versículo 14, vamos a estar manejando un término esta mañana, haciendo alusión a una figura jurídica que se llama la adopción. Y vamos a ver cómo ese término jurídico que se llama adopción se adapta perfectamente a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Entonces, verso 14, 8:14 de Romanos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dice la palabra de Dios que nosotros entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Si no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, entonces no es guiado por el Espíritu Santo. Y va a andar haciendo todas las cosas como usted quiera. Cada quien hace lo que le da su gana. Cada quien hace lo que le da su gana. Hay una expresión en la Escritura que dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí se acuerda dónde está esa expresión? Cuando la palabra de Dios escaseaba en aquellos lugares. Le damos gracias a Dios porque en este lugar la palabra de Dios no escasea. Amén. Le damos gracias a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, la luz, no escasea en este lugar. Y si usted anda haciendo lo que le da su gana, no es porque la palabra escasee, es porque usted no es guiado por el Espíritu de Dios. Nuevamente, si usted anda haciendo lo que le da su gana y se reúne aquí, no es porque la palabra de Dios escasee en este lugar, es porque usted no es guiado por el Espíritu de Dios. Y si usted se da cuenta que no es guiado por el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios nos dice en este momento, en este lugar, en este pasaje, que si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted no es hijo de Dios. Es una noticia muy grave. Es una noticia muy grave, porque su destino eterno depende de ello. Así lo dice, así de claro está. Y entonces el Hijo de Dios se va a caracterizar porque es guiado por el Espíritu de Dios. Esa dirección no solamente nos va a servir como una característica externa de las personas, sino como una señal de que hemos sido recibidos como hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. No éramos. Acabamos de decir que éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora hemos sido hechos hijos de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y recibirle es algo muy profundo, muy fuerte. No solamente yo te recibo y ya, no. A los que creen en su nombre, muy bien, yo creo en ti y ya. No es solamente decirlo. El haberle recibido, el haberle creído, trae un cambio en la manera de vivir, de pensar, de ser, que es imposible para los que viven alrededor de usted no verlo, no darse cuenta. Es imposible. Todos van a ser testigos. Algo le pasó a este o a esta.
Algo le pasó. Desde que está yendo con esos protestantes, algo le pasó. Sí, algo le pasó. Nació de nuevo, nada más, ¿verdad? Fue hecho de nuevo. Bendito sea Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Hemos creído, le hemos recibido, hemos sido transformados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y esto traerá muchas otras cosas a nosotros. Nos van a ver diferente, nos van a tratar diferente, nos van a atropellar, dice la Escritura. El apóstol Pedro dice: a esto les parece cosa extraña que no corras juntamente con ellos en la misma carrera de disolución en la que usted iba. Usted iba en una carrera de disolución, pero ahora ha sido transformado, y dice la Escritura: todos aquellos que siguen en esa carrera de disolución os ultrajan y os maltratan. Lo menos que hacen de usted es decirle que está loco. No le hacen, bendito sea Dios. Pero hemos sido transformados. Se le va a notar que usted ha creído y ha recibido a Cristo. Se le va a notar que usted es guiado por el Espíritu de Dios. Se le va a notar. La gente lo va a notar. La gente se va a dar cuenta. Entonces, el ser guiado por el Espíritu de Dios, no solamente, yo le decía que cuando recién llegué a Cristo, decía, y nos movíamos mucho en eso de que no, es que la salvación es algo personal, solamente entre Él y Dios. No sabemos si es salvo. No, pero sí se le nota. La gente lo nota, sabe que usted ha sido hecho de nuevo. La gente lo va a notar que usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y luego, es una característica entonces de que hemos sido hechos hijos de Dios, que hemos sido hechos objeto de su amor. Y luego el verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, así es como vivías antes, en esclavitud y en temor. Y Hebreos nos dice de qué éramos esclavos y de qué éramos temerosos. El temor a la muerte. Éramos esclavos del pecado y vivíamos continuamente con temor a la muerte, porque dice la Escritura que Él vino para quitar ese temor a la muerte. Y ahora usted y yo no le tememos a la muerte, ¿verdad que no? Ay, creo que solo unos 2 o 3. Tenemos que seguir trabajando. El Señor y yo tenemos que seguir trabajando. Porque la muerte física no es lo peor que nos podía pasar. La muerte eterna es peor que la muerte física. Y hemos sido librados de la muerte eterna por su gracia y por su misericordia. Pero dice aquí: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Características, señales externas y señales internas de que hemos sido hechos hijos de Dios, que hemos sido adoptados, que Él nos ha dado el espíritu de adopción. Y ese espíritu hay quien dice que el Espíritu Santo, cada vez que nos referimos a Él, debiéramos decir el espíritu de adopción, el espíritu de santidad, el espíritu de adopción. Y porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo ha estado y está haciendo en nosotros, y seguirá haciendo hasta que nos presente delante del Padre. 3 características: somos guiados por el Espíritu, tenemos acceso al Señor, a Dios, por el Espíritu, y somos asegurados por el Espíritu. Tenemos confianza, tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Son estas 3 características. Ahora, en la Escritura encontramos la figura de adopción en varias partes. ¿Alguien se acuerda de una de ellas? Muy bien, gracias por su participación. Siga intentándolo. Muy bien, Moisés fue adoptado, ¿sí o no? Moisés fue adoptado.
Usted conoce la historia. La hija de Faraón lo encontró y lo llevaron a la casa de Faraón y dijo, me quiero quedar con él, y le salva. Dios guardó la vida de Moisés de esa manera. Y bueno, hay mucha enseñanza con relación a eso, cómo Dios guarda y cumple sus promesas. Y luego Esther fue adoptada. ¿También sabía eso? Esther fue adoptada por un tío, la amaba, la cuidaba, vio por ella, de alguna manera la salvó, también la guardó y siempre estaba orando y preocupado por ella. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 9, y vamos a ver un pasaje que nos habla de una adopción con la cual usted y yo encontraremos un lugar para identificarnos aquí. 2 de Samuel, capítulo 9. Y la semana pasada usábamos también un pasaje del Antiguo Testamento acerca de la necesidad de hacer morir las obras de la carne, tomando el pasaje de los amalecitas, ¿se acuerda? Ojalá y que de veras siga estudiando ese pasaje continuamente para que se dé cuenta de lo peligroso que es dejar de luchar contra las obras de la carne. Ahora, aquí en 2 de Samuel, un pasaje también que nos va a servir para ilustrar lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. Capítulo 9, 2 de Samuel, y versos 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Dijo David, ponga atención por favor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Este muchacho, Mefiboset, había quedado paralítico de los dos pies cuando su sierva, cuando su nodriza, pues su ¿cómo se le llama? Su nana, ¿sí? Su cuidadora, salió corriendo porque habían llegado a matar a la familia, y salió corriendo esta mujer que lo cuidaba y se le cayó. Y algo pasó con sus pies, se lisió, se fracturó, se luxó, total que quedó lisiado de ambos pies.
Y salió, lo protegió, huyó con él y fueron a refugiarse en una tierra que se llama Lodebar. Tiene significado incluso el nombre Lodebar. Lodebar significa un lugar sin pastos, sin prados, donde no hay pastos, no hay prados. Y cuando estaba preparando esto me hacía pensar en el Salmo 23, precioso Salmo 23, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me harás descansar. Pues no era un lugar para que un hijo de Dios estuviera, porque el Señor ha prometido a sus hijos que nos ha de llevar a lugares de delicados pastos, me harás descansar. Y este hombre así creció, lisiado de ambos pies. Lodebar. Mefiboset es un nombre que significa como alguien que lucha contra la vergüenza. Tiene que ver algo con vergüenza. Entonces, la condición de este hombre era desastrosa. El lugar donde vivía, sus condiciones físicas, él no podía hacer prácticamente nada, ni por él mismo siquiera. Necesitaba que todo le dieran, dependía de lo que la gente hacía por él. Estaba lisiado de ambos pies, vivía en un lugar triste, podemos decir vivía en los basureros, si quiere llamarle así, lo más desolado, sin pastos, no servía para nada esa tierra. Y el futuro de ese hombre estaba prácticamente marcado. Habiendo sido nieto de Saúl, principal enemigo y que buscaba la muerte de David, y que era el rey en ese tiempo David, pues obviamente no tenía esperanzas ni siquiera de que le mandaran una ayudita como ahora de repente les llegan ahí cada mes a algunas personas, ¿no? No, para allá no llegaba la ayuda del gobierno, porque pues ahí vivía quien era familiar de aquel que procuraba la muerte de quien estaba reinando en ese tiempo. No había esperanza, es lo que le quiero decir. No había esperanza, la vida era triste, el futuro era triste, no había ningún tipo de confianza o esperanza en el futuro para Mefiboset. Pero sin embargo, cuando David se acuerda de un amor que tuvo para con Jonatán y de un pacto que hicieron, entonces, aunque Saúl procuraba la muerte y David perdonó la muerte muchas veces a Saúl, incluso aquellos que mataron a Saúl, cuando vinieron y le dijeron, pensaron que les iba a dar un evangelión, un premio por llevar buenas noticias, David los mandó matar. Y él se deprimió tanto porque él seguía viendo a Saúl como su señor. Y entonces cuando ya pasa todo este tiempo, llega un momento donde David se acuerda de ese amor que tuvo con Jonatán, un amor profundo de hermanos, y le dice, ¿no ha quedado alguien? ¿No ha quedado algún descendiente? Y entonces alguien le dice, sí, quedó una persona, pero ¿qué crees? Está lisiada. O sea, no sirve. No sirve. Lo enfatiza de tal manera, porque pues las costumbres de la época eran que una persona que estaba lisiada no podía servir a Dios. Una persona que tenía ciertas características físicas no podía ministrar en la presencia de Dios. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que hacen que Mefiboset fuera la persona pues que no podías ayudar. Bueno, muy bien, si quieres llévale un costal de algo, llévale una despensa, llévale algo, desde aquí me hago cargo de él, pero no. El rey David hizo algo que en el término y en el contexto que nos estamos moviendo se llama adopción. El rey David mandó traer a Mefiboset, y Mefiboset tuvo mucho miedo porque dijo, ya me encontró. Todo ese tiempo escondiéndome y ahora ya me encontró. Alguien ya le fue de chismoso, ya le dijeron que estoy aquí y ya me va a cortar la cabeza. Me va a cortar la cabeza, sí, me va a matar. Pues fueron por Mefiboset, lo trajeron, y lo primero que le dice David, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, voy a hacer misericordia contigo. La palabra clave es misericordia, es algo que no mereces. Sí merecerías la muerte,
por ser descendiente de quien eres, pero no te voy a matar, voy a hacer contigo misericordia. Voy a darte el favor que no mereces, voy a hacer contigo, no te voy a dar el castigo que mereces, eso es la misericordia, pero voy a hacer contigo gracia, que te voy a dar todo lo bueno que no mereces. ¿Sí me explico? Eso es gracia y eso es misericordia. Y Mefiboset vino, vemos la actitud de Mefiboset, conserva una humildad y una conciencia de que lo que le están a punto de ofrecer, de dar, de hacer con él, es pura misericordia, consciente de que él merece la muerte, pero sin embargo está delante del rey y le dice: ¿quién es este siervo para que mires a este siervo tuyo, un perro muerto? Una expresión tan profunda de conciencia de lo que somos delante de Dios. David se hace cargo de Mefiboset. David no solamente lo rescata del lugar, pero dice aquí la palabra de Dios: no tengas temor, verso 9:7 de 2 de Samuel. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Se me hace tan glorioso ese término: tú comerás de mi mesa. Tú comerás de mi mesa. Yo creo que antes ni siquiera comías, pero ahora vas a comer en la mesa del rey todos los días. Hermano, cuando hablamos de adopción, probablemente en nuestros días tenemos una idea equivocada de lo que es la adopción en el contexto de lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Tenemos en mente una idea de adopción deformada, ¿sí? Si Moisés fue adoptado, fue por pura compasión o por amor propio, a lo mejor de la hija de Faraón. Cuando Esther fue adoptada, pues era una obligación moral y social, que si no tenía más familiar, algún familiar tenía que hacerse cargo de ella. Y entonces Esther tuvo que ser adoptada por su tío. En el caso de Mefiboset, no vemos que haya ningún otro motivo que no fuera gracia y misericordia de parte de David. Fidelidad a un pacto que se hizo. No había una obligación moral o social para que nosotros fuéramos adoptados, y sin embargo fuimos adoptados por nuestro Dios. ¿Qué es la adopción como tal? La incorporación de una persona, incorporación en el seno de la familia como hijo de una persona ajena a la familia. Eso es lo que es la adopción. Ahora, cuando hablamos de adopción aquí en Romanos, Pablo no está enfatizando únicamente la figura legal, o sea, todos los procesos legales que se tienen que hacer, que sabemos que son muchos. Para que legalmente un niño pueda salir de la patria potestad de una familia y entrar a la patria potestad de otra familia, no es un trámite sencillo o fácil. No es nada más de que la persona que va a adoptar llega y agarra a su niño y ahora ya eres mi hijo, y ya. No. Lo que Pablo trata de enfatizar, aunque el Señor nuestro Dios cumplió con cada paso legal que se tiene que hacer para ser adoptados, lo que quiere aquí destacar Pablo es la certeza, la certidumbre de que somos hijos de Dios. La certidumbre que debemos de tener respecto a haber sido adoptados. Adoptados de una manera verdadera y permanente como hijos de Dios. Tenemos acceso al Padre como hijos de Dios.
Todo esto, hermanos, tiene que ver entonces con ser de la familia, con ser hechos como de la familia, no, de la familia. ¿Sí? No solamente es venir, traerme a vivir a alguien a mi casa, sino que sea de la familia. Ahora, en el tiempo de los romanos, y sabemos que mucho del derecho que nos rige ahora está basado en el derecho romano. Los romanos, cuando iban a adoptar o querían adoptar a alguien, primeramente tenían que buscar a alguien para adoptarse cuando no había nadie en su casa que cumpliera con lo que se tenía que hacer. Es decir, no tengo hijos que cumplan lo que yo quiero, lo que el papá podía decir. Y entonces tengo la necesidad de buscar unas características en algún muchacho, y entonces yo escojo a esa persona y busco su adopción, porque no tengo quien haga las funciones en mi casa. ¿Sí me explico? Y entonces yo no puedo nada más ir y buscar, es un buen muchacho, trabajador, limpio, ordenado, disciplinado. No, pues entonces no es de aquí, ¿verdad? Vamos a adoptar a alguien que tenga buenas características, buena conducta, disciplinado, ordenado, y lo quiero traer a mi casa. ¿Cómo le hago? Tengo que hablar con el padre, y entonces se tenía que hacer una serie de trámites donde el hijo estaba bajo una patria potestad. Ustedes, es un término que sí conocemos, ¿verdad? Una patria potestad. La patria potestad era que el papá tenía todo el derecho de hacer con el hijo lo que quisiera, inclusive matarlo. Si no le servía para lo que él quería, el padre podía matar al hijo. ¿Sí? Eso es estar bajo una patria potestad. ¿Sí? Cuando el Hijo de Dios viene al nuevo nacimiento, le decía yo a usted, pasamos por la parte de emancipación del pecado. Nos liberamos de la fuerza del pecado, del poder del pecado. Entonces, cuando alguien es adoptado en la historia, en la cultura romana, el primer paso que se tenía que hacer era una emancipación. Liberarse de una patria potestad. No podía estar bajo dos patrias potestades, ¿verdad? Jurídicamente no se podía. Entonces, tenía que liberarse primero de una patria potestad, y el padre de él convenía con el padre adoptivo, y se tenía que hacer una serie de transacción, un tipo de transacción como de compraventa, donde se le adjudicaba un valor, donde el padre adoptivo tenía que pagar un precio, y había una ceremonia, pero era muy formal. Era muy formal. Entonces, primero, el antiguo padre lo daba en adopción, el nuevo padre pagaba un precio, y tenía que haber 7 testigos que atestiguaran que se estaba dando esa transacción. El primer paso era emanciparse de una patria potestad. Esa emancipación se llamaba emancipatio, así era la emancipación, y era una venta simbólica con báscula, con pedazos de cobre, con algunos metales preciosos que le convinieran al padre que lo daba en adopción. ¿Sí me explico? Entonces, para dejarlo ir. Y luego después venía otra fase del proceso de adopción que se llamaba vindicación. Ya se emancipó, ahora tiene que ser vindicado. También hemos escuchado esa palabra. ¿Sí? Vindicado. Y esto era que el padre que adoptaba iba al oficial romano, al magisterio, a las autoridades, y presentaba su caso para una transferencia del hijo. ¿Sí me explico? Sale de una patria potestad y se mete bajo otra patria potestad. Cuando alguien adopta a un hijo, no es para sacarlo de una casa y dejarlo en la calle, ¿verdad que no? Entonces sale de una familia y es traído al seno de otra familia. Entonces se llamaba lo que era la vindicación, y se hacía la transferencia del hijo. ¿A qué le suena la palabra transferencia?
cuando alguien es transferido de un lugar y llevado a otro lugar. ¿Sí? Cuando el Señor nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo. Bendito sea Dios, ¿verdad? El Señor cumplió con todo eso. Cuando Él decidió antes de la fundación del mundo, escúchelo bien, cuando Jesús y el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad pasada estaban pensando en usted, ellos decidieron adoptarlo a usted y sabían que tenía que dar todos estos pasos y Él lo hizo. Él tenía todo el poder para solamente hacer los hijos que Él quería y agarrar, escogerlos, o este montoncito, o de aquí este, y de acá este, y de acá este otro, y los traigo y los hago mis hijos. Pero no, el Dios justo, el juez de toda la tierra, el santo, tenía que hacer las cosas conforme a su justicia. Y entonces Él tenía que hacer todos estos pasos. Hay una transferencia. Cuando Dios salva a una persona, lo quita del reino de las tinieblas, del reino del diablo, de la familia del diablo, y no lo deja suelto. ¿Verdad que no? Lo trae y lo somete a otro reino, al reino de su amado Hijo. ¿Usted antes era esclavo del pecado? ¿Y era bien obediente usted, sí o no? Era bien obediente. Le decían baila y bailaba, ¿sí o no? Le decían canta y cantaba, ¿sí o no? Le decían échate una y usted se echaba dos, ¿sí o no? Era bien obediente. O sea, usted era obediente y andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, del diablo. Usted es sacado de ahí y ahora es traído al reino de su amado Hijo. Y usted, como hijo obediente, ha de vestirse como santo, amado de Dios. Despojaos del viejo hombre, el cual está viciado, y vestíos del nuevo hombre, vestidos como Jesucristo. Cuando ya todo esto se completaba, hermano, la adopción estaba completa. Ahora, ¿qué significaba? ¿Qué implicaba? El hijo adoptivo, escúchelo bien, el hijo adoptivo perdía todos los derechos de su familia anterior. Perdía todos sus derechos. Ya no tenía nada de su vida anterior. No tenía derecho. Dejaba de existir con ese apellido, con toda su historia, con todo lo que hubiera hecho. Para su vieja familia, él dejaba de existir. Algo importante, no podía regresar a reclamar algo de su familia anterior. Ay, es que acá dejé estas cosas. No, aquí ya no existes, vámonos. Ya no tienes nada acá en esta casa, ya no tienes nada en esta familia. Todo lo que dejaste atrás, ahí se quedó. ¿Sí? ¿Le suena? ¿Sí le va sonando lo que el Señor nos dice que usted y yo hemos sido adoptados? ¿Y por qué usted todavía sigue yendo a buscar algo que dejó olvidado en su otra familia? De repente usted se acuerda, ay, me acuerdo cuando andaba en aquello y en aquello otro. Pues voy a ir no, usted ya no tiene nada ahí, ya no tiene nada que andar haciendo en las cosas pasadas. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son hechas todas nuevas, porque usted es una nueva criatura. Usted dejó de existir al reino de las tinieblas. Usted dejó de existir para la familia del diablo. Usted no tiene nada que andar buscando allá. Amén. Pues no entiendo. Entonces, pues no lo veo. Todo el pasado era cortado. Pero ahora
Eso era lo que el adoptivo, el hijo adoptivo perdía. Pero ahora, ¿qué ganaba? Todos los derechos de la nueva familia eran dados al hijo como un hijo totalmente legítimo. Todos los derechos. La idea que tenemos ahora de la adopción es como un medio por el cual una familia amorosa, piadosa, rescata a alguien que no tiene papás, o va a un lugar, a la casa cuna o a algún lugar, un orfanato, y trae un niño, ¿verdad? En algunas etapas de la historia no tenía quien le hiciera el quehacer, el trabajo de la casa o el trabajo del establo, y pues iba al orfanato y se traía a alguien para que hiciera ese trabajo, pero no le daban ningún derecho. Entonces esta idea que nos ocupa esta mañana, que estoy hablando de adopción, se degeneró, se deformó, y en nuestros días es una figura que sigue existiendo. Conocemos familias que tienen sus hijos adoptivos, conocemos familias piadosas que han dedicado su vida a traer niños y los crían en amor y en obediencia, en temor a Dios. Pero hasta ahí decimos que, y es muchísimo, eso que se hace es muchísimo en la vida de estos hijos adoptivos. Pero voy a hablarle de algo que por mucho amor que ponga la familia en estos hijos que son adoptados, podemos darles el nombre y los derechos y tener las mejores intenciones para con este hijo, y es glorioso que un niño que estaba destinado a vivir sin contacto con el Evangelio ahora viva escuchando el Evangelio y siendo criado en el temor y en el amor a Dios. Pero esta familia, con todo su amor y con toda su buena intención, no puede regenerar a ese hijo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no puede cambiarle su corazón? ¿O sí? No, porque la regeneración es una obra de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando el hijo adoptivo es traído a la familia en el tiempo que se daba la adopción en el Imperio Romano, ese hijo no era traído como un hijo de segunda clase, como luego en nuestros días tristemente se llega a conocer. Cuando nos hemos enterado de muchos casos donde el hijo creció, era muy buen hijo, y luego a determinada edad se da cuenta que es adoptado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la reacción natural? Se revela, ya no te quiero, no eres mi padre, te desconozco, voy a buscar a mi padre biológico, y en ese ir y venir muchos hasta se quitan la vida y termina en un desastre. La figura de adopción, en el contexto que nos está mostrando la Escritura aquí en Romanos, y como era en el ámbito romano, era que ese hijo que era traído en adopción a una familia era un hijo de primera, incluso con privilegios más grandes que los hijos que habían nacido ahí en la casa. Se le daba a ese hijo autoridad, se le legaba, se le hacía heredero del patrimonio del nuevo padre, y aunque tuviera después ese padre, tuviera hijos legítimos después del hijo adoptado, no lo hacía menos. Este hijo adoptado seguía siendo el heredero, el principal, el grande en esa familia. No cambiaba las condiciones de ese hijo. La vida antigua del hijo adoptado era completamente borrada, como si nunca hubiera vivido. Deudas canceladas, si había tenido antecedentes penales, todo era saldado, todo era borrado. El nuevo padre se había encargado de saldar todas las cosas. ¿Verdad que es una figura, esto que estoy narrándole de la adopción, de la salvación que el Señor nos da? Cuando usted y yo, de aquí en adelante, digamos que el Señor nos ha adoptado, somos hijos adoptados,
usted piense en este contexto, por favor. Nunca que diga, bueno, pues como hijo adoptado, pues gracias porque me trajiste, ¿verdad? Pero pues aquí estoy. No, el Señor le ha dado todo. El Señor le ha dado todo, le ha dado todo. El Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones, la gracia del Señor ha sido derramada en sus vidas, y el Señor le ama, le guarda, le provee, le protege, le dirige todos los días de su vida. Amén. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nuestra vida pasada es, dice la Escritura, que si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor borró todas nuestras rebeliones, borró todas nuestras iniquidades con la sangre de Jesús. Dice que ha arrojado todas nuestras iniquidades al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Nunca más se acordará de ellos. Su vida es hecha nueva. Por eso el Señor nos manda que nos despojemos de las cosas pasadas, que ya no tenemos nada que andar haciendo en nuestra antigua manera de vivir. Respecto a su antigua manera de vivir, dice la Escritura, hazlos morir. Apártense de ustedes gritería, enojos, maledicencia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, de lo que estaba llena su vida pasada. Porque sí estaba llena de eso su vida, hermano. Pues yo lo conocía a usted. No, yo no lo conocía, pero el Señor lo conocía. Todas estas cosas deben separarse de usted, apartarse de usted. Y ahora las cosas de Dios son las que deben estar caracterizando su diario vivir. Delante de la ley, ese hijo adoptado era de manera permanente y absoluta hecho hijo del nuevo Padre. No podía ir y regresarlo porque le salió malo. Ir y decirle al juez, ahora ya lo quiero echar para afuera porque me salió mal este muchacho. No, era permanente y absoluta. Dice la Escritura que el Señor nos ha hecho herederos de Él y coherederos de Cristo. Herederos de Cristo y coherederos con Cristo de todo lo que el Padre posee. Este, hermanos, es el concepto de adopción que el Señor ha hecho con nosotros. Nuevamente, legalmente era todo lo que el Padre podía hacer, pero la naturaleza del corazón no era cambiada. En el caso de usted y yo, cuando somos adoptados, el Espíritu Santo no solamente nos adopta y viene a nosotros el espíritu de adopción, sino que también nos regenera. Entonces, no solamente se cumplen todos los procesos legales, había una justicia que tenía que ser cumplida, había un pago que tenía que ser dado como precio por el pecado, y Cristo lo pagó, y Dios lo pagó. Cristo lo pagó, Cristo vino y cumplió toda justicia delante del Padre, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió en mi lugar. Y mis pecados fueron puestos en Cristo, y su justicia fue imputada y fue puesta sobre mí. Y luego que se cumplieron todos los procesos, los procedimientos legales, después de que el acta de los decretos que nos era contraria, que obraba en poder del enemigo, fue quitada de en medio y clavada en la cruz, el Espíritu Santo viene y regenera y cambia nuestra naturaleza. Se lo decía hace un rato, nos regenera, cambia nuestra naturaleza. La adopción nos confiere el nombre y el título, pero el Espíritu Santo nos regenera, y es la regeneración la que nos da la nueva naturaleza, y todo esto lo hace el Espíritu Santo.
Bendito sea Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuera, el espíritu de adopción no podría venir a ustedes. El espíritu de consolación no podría venir a ustedes. El Espíritu Santo no podría venir. Dice, les conviene que me vaya. Pero voy a irme y se los voy a enviar. Y ustedes lo conocen porque saben quién es, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que, mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo trabaja, y vaya que trabaja. Cuando menos en mí, tiene mucho trabajo que hacer. Yo no sé si usted sea menos problemático que yo para el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene mucho trabajo y diario lo está haciendo con usted. Ya le dio nueva naturaleza, pero ahora lo está guiando, lo está dirigiendo, lo está consolando, lo está confortando. Ay, santo Dios, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Le ilumina, le empodera, le santifica, le redarguye, le convence, le dirige, le guía. Todo este trabajo lo hace el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Volvemos a Romanos capítulo 8, donde comenzamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué cosa, hermano? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. No hay un espíritu de esclavitud en usted ni en mí. No eres más esclavo del pecado. No eres más esclavo del temor. El Rey te ha mandado llamar. Hay un canto bonito que habla de ese pasaje. No tengas miedo. No te va a hacer daño, no te va a matar. Acerquémonos a Él. ¿Cómo dice la Escritura? Confiadamente. Confiadamente. Le dice David a Mefiboset, no tengas miedo, haré misericordia contigo. Acerquémonos a Él confiadamente, como hijos. El espíritu de adopción. El espíritu de adopción. No solamente adoptado, sino Dios te dio el espíritu de adopción. Y luego dice la Escritura aquí, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nos da de tal manera la certeza, la dirección, la confianza y el acceso libre para llegar al Padre con esa confianza y poder decirle, Abba, Padre. Usted y yo sabemos qué significa Abba, Padre. Una cercanía, una intimidad, una confianza de poder acercarnos al Padre. Y todo esto lo ha hecho el Señor en su amor por usted y por mí.